¿va? Tanto de domingos como de entre semana. Ah, pues si no es el mes siguiente octubre, entonces el mes siguiente noviembre, ¿no? Finalmente, el punto es que es el mes siguiente. ¿Y por qué en Zoom decía que hasta el 27? Eso fue lo que me había confundido. Pues no sé, la verdad es que no sé cuál haya sido ahí la situación, pero el calendario que nosotros tenemos, me refiero a los profesores, nos marca específicamente que el último día de seminarios es el 20 de este mes, ¿vale? Y pues tenemos este receso o este descanso y se retoman para el siguiente mes, ¿va? Bueno, entonces déjeme primero les paso asistencia a los chicos del grupo en línea súper rápido y ahorita empezamos con nuestra actividad. La semana pasada, el viernes, estuvimos hablando de los signos de interrogación y de exclamación. Y por ahí pues ya terminamos de concretar las reglas que nos interesaban con respecto a dichos signos. Así que ahorita vamos a iniciar nada más con un ejercicio, lo resolvemos y yo creo que sin problemas nos puede dar tiempo de iniciar con las comillas, ¿no? Que podamos empezar a hablar de las comillas. Pero entonces, por favor, ahorita que vayan escuchando sus nombres, me ponen su puntito o presente. Hoy es 16 de octubre. Está Acosta Jiménez. Ok. Aguirre Zárate, Armenta López, Becerril Martínez, Castañeda Aquino, Chávez Gutiérrez, Chávez Verona, Chávez Zúñiga, ok, Cruz Soto, Delgado Guizar, ok, Díaz Gutiérrez Francisco y Díaz Gutiérrez Samuel. Vale, chicos. Fernández Mendoza, Gómez López, Fernández Mendoza, ok, Gómez López no está. González Luis, González Viveros, ¿vale? Lastra Vega, Mares Torres, Martínez Martínez, Nambu Bustos, ok, Navarro Estrada, Pérez Anguiano, Pineda Rodríguez, Robles Cernas, Solache Arroyo, Tapia Diego y Vicente Tejeda. Vale, listo. Em, Si les voy a dar clases en los intensivos, pues todavía no estoy seguro al respecto. Y si sí, sería probablemente nada más una semana de las 2 semanas que puedan durar. Entonces, no sabría exactamente si la primera o la segunda semana, pero es muy probable que sí les pueda dar clases de manera presencial durante los intensivos. Habrá que por ahí arreglar algunas cuestiones con fechas y demás, pero existe la posibilidad, definitivamente. Entonces, ya les estaremos avisando, ya les estaré avisando yo si sí nos vamos a encontrar por ahí durante los intensivos, ¿vale? Entonces les voy compartiendo la pantalla, la pizarra más bien. Quedamos claros con los usos, ¿verdad? No tenemos ninguna pregunta que quisiéramos plantear de manera previa sobre los signos de interrogación y de exclamación. Si no las hay, entonces por favor vayan copiando las oraciones y las van pensando, ¿no? Recuerden los usos que ya hemos comentado, como les decía, los que comentamos el día viernes, pero también los que hemos comentado cuando hablamos de los puntos suspensivos, cuando hablamos del punto. También son importantes estos otros usos, finalmente tienen relación con las interrogaciones y con las exclamaciones, ¿vale? Entonces, identifiquen los enunciados puntuados correctamente y también los que estén mal, correcta e incorrectamente. Déjenme, voy a mover tantito acá. Ahí.
y les voy poniendo los... Fue verdad. Otra vez me cambió las pestañas. ¿Se acuerdan que me había pasado eso en alguna ocasión? Pues me volvió a pasar ahorita. Entonces, ni modo, vamos ahí con ello. Entonces, dice la primera oración. Escriben por acá. A mí me enchinaron las pestañas y me sentí divino. ¿Qué? ¿Ese es un ejemplo o algo parecido de oración? ¿O solo me estás contando cómo va tu lunes, Carreño? Ah, ok. Pues muy bien. Digo, no importa lo que te haga sentir divino o lo que los haga sentir divinos, así sea que les enchinen las pestañas, que les regalen una rosa, lo que sea, está bien, ¿no? Lo importante es sentirse divinos. Eso es lo importante en la vida. ¿Lo puede volver a hacer grande? ¿Cómo grande? ¿Cuál, perdón? No se ve bien. No sé. ¿Si alcanzan a ver las oraciones? Sí, ok. Entonces, no sé cuál sea la cuestión ahí, Ruiz, con respecto a hacerlo grande. Bueno, las sigo escribiendo y pues ya ahorita vemos qué onda, ¿no? A ver si las puedes visualizar en un ratito. Ah, estás en una pantalla más chica. Ok, más bien yo creo que vas a tener que usar el zoom. Si estás en tu celular, tendrás que usar el zoom, ¿no? El zoom de tu teléfono, porque pues así es como lo vas a poder visualizar un poquito más grande. Yo tengo el tamaño habitual que utilizo de la letra, entonces más bien, si puedes hacerle zoom a tu pantalla, lo solucionas de esa forma, ¿vale? ¿Se me actualizó el zoom? No, según yo no. Sigue siendo el mismo formato de siempre, creo. Las películas de eso sí me gustan. De hecho, creo que es como de mis películas de terror como que más me pueden entretener. Pero ya las últimas no tanto. Como que creo que están un poquito forzadas. Pero las primeras sí. Sí me gustan bastante.
Ok, tenemos estas 10 oraciones. Yo creo que las podemos ir comentando simultáneamente y darnos cuenta de si están bien o está mal con respecto a los signos que ya hemos venido planteando, ¿no? Entonces recuerden, les reitero todos los usos que hemos comentado con anterioridad. Obviamente seguimos pensando como lo hemos venido haciendo en la coma, en el punto, en punto y coma, en puntos suspensivos, otros signos que ya hemos mencionado, ¿vale? Entonces empezamos con la primera. ¿Qué consideran sobre esta? No me digas, Pedro, que no has llegado todavía. ¿Cómo es posible? ¿Creen que está bien o que está mal? La primer coma es criminal, dicen por ahí. Ojo, entonces estamos separando el sujeto del predicado en esta oración. ¿Qué es ese Pedro en el enunciado? Puede ser parentética, ok. No es parentética, ¿eh? Es un vocativo, exacto, ¿no? Efectivamente, es correcto. Entonces, ese Pedro es el vocativo. Yo le estoy diciendo a Pedro que no me diga que no ha llegado todavía. Entonces, si le quitas la coma, diría que no lo llames Pedro. Exacto, ¿no? Efectivamente, cambiaría el sentido de esa manera, coronel. Si le quitamos las comas ahí, estaríamos diciendo, no me digas Pedro, o sea, como que no me llames Pedro hasta que no llegues. Es como la idea que podríamos plantear ahí si quitáramos esas comas. Entonces, a Pedro le estamos diciendo que no nos diga que no ha llegado todavía. Entonces, es el vocativo, es el receptor, necesitamos esas comas forzosamente. No estamos separando al sujeto del predicado ni nada parecido. Recuerden que hemos comentado que una cosa es el vocativo, otra cosa es el sujeto. Y el sujeto no necesariamente tiene que corresponder con el respecto a la misma palabra eh, entre vocativo y sujeto específicamente, ¿no? Se escucha más común. Claro, efectivamente, lo más común es que de pronto el vocativo, como hemos dicho, lo coloquemos al principio o al final, pero recuerden que hemos dicho que puede estar en distintas posiciones y si lo encontramos en medio, lo tenemos que separar por comas del resto de la oración, ¿no? Como en este caso. Entonces, forzosamente, cuando el vocativo se encuentra en medio, si lo llegan a encontrar así, recuerden que la coma va antes y va después, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. ¿Está bien este enunciado? ¿Cómo es posible? Es el siguiente segmento que es pregunta. Iniciamos con mayúscula porque antes en la exclamación de cierre tenemos el punto, ¿no? Entonces, es un enunciado correcto. Ojo, el sujeto, ¿quién sería? El sujeto sería un tú, es un sujeto tácito, ¿no? Es como decir, tú no me digas, Pedro, que no has llegado todavía. Entonces, Pedro es sí el sujeto, pero la palabra específicamente Pedro refiere al vocativo. El sujeto, la palabra que referiría al sujeto sería una palabra tácita, que sería un pronombre tú específicamente. Entonces, recuerden lo que ya comentamos en su momento sobre el vocativo. Es distinto del sujeto en cuanto a la palabra que los pueda representar aunque el referente pueda ser el mismo, ¿vale? Dos, ¿qué piensan de la segunda? La coma es criminal, separa sujeto de predicado. No, de hecho, recuerden, está bien también, ¿no? No hay una coma criminal en esa segunda pregunta. Lo que hemos dicho es, en su momento, si tengo un segmento oracional que es enunciativo y otro segmento que es pregunta o que es exclamación, tenemos que usar la coma forzosamente para separar la parte que es pregunta de la parte que no es pregunta excepto cuando tenemos un pero, como hemos dicho, ¿no? Pero está bien también este ejemplo. El recuerdo que te atormenta, ¿podrás superarlo? ¿No? Entonces, esa es una forma. También podríamos considerar que todo el enunciado pudiera ser interrogativo, ¿no? Que la interrogación inicie desde el recuerdo, ¿no? Y decir, el recuerdo que te atormenta, ¿podrás superarlo? También podría ser válido, pero yo simplemente elijo volver una parte la interrogativa y forzosamente ahí tenemos que separar del resto de la oración por coma, ¿no? También es un ejemplo correcto, ¿vale? Entonces, no estamos separando una cuestión de sujeto y predicado ni nada parecido, simplemente necesitamos la coma aquí para señalar esta relación de dependencia que existe entre el segmento pregunta y el segmento enunciativo como tal. Entonces, eso tiene que suceder siempre, ¿no? Separar estas dos partes si las llegaran a encontrar en un enunciado por la coma, ¿vale? Ojo ahí. Tres. Oye, Jimena, ¿puedes ayudarme con las bolsas? No las aguanto. Ajá, otra vez el sujeto es tácito. Jimena aquí no es el sujeto, ¿no? ¿Qué es Jimena en este caso? Otra vez un vocativo, ¿no? Y recuerden, aquí tenemos combinación del vocativo con pregunta. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que cuando el vocativo viene al principio de la pregunta, lo colocamos
fuera, ¿no? Entonces, justo aquí, oye, coma, Jimena, coma. ¿Puedes ayudarme con las bolsas? Porque les reitero, ese Jimena no es el sujeto, o sea, no es la palabra que se representa como sujeto, sino que es un vocativo de manera concreta, ¿vale? Tal vez sería mejor colocar coma en vez de punto y coma porque no los aguanto, depende de la ayuda. ¿Se acuerdan lo que les comentaba, no? Oye y Jimena son vocativos. Exacto, efectivamente, Rodríguez, ¿no? Podemos entender que ese oye y Jimena también funcionan ambos como vocativos. El oye, como ya lo hemos dicho, como funcionante, como vocativo, tenemos que separarlo del resto de la oración y Jimena también, ¿no? Entonces, sin problemas, podríamos llegar a tener, digamos, simultáneamente dos vocativos en un enunciado y los dos los tenemos que separar de esta forma, ¿no? Oye, coma, Jimena, coma, ¿vale? Y les reitero, el vocativo o los dos vocativos, en este caso al estar al principio, tienen que colocarse fuera de la pregunta, ¿no? Y por aquí comentaban, tendría que ser coma preferentemente después de la pregunta, ¿no? Pero ¿se acuerdan lo que hemos dicho de cuestiones estilísticas? Podría ser una coma y está bien. Podría ser un punto y coma, también está bien. Podríamos no tener punto y coma y mientras iniciemos ese no las aguanto con mayúscula, también estaría bien. Entonces, lo que ya les he comentado, más allá de cuestionarse si debería ser para este tipo de contextos específicamente como en la 3, ¿no? Si después de la pregunta debería ser coma o si debería ser punto y coma o si debería ser simplemente el punto de la interrogación o de la exclamación de cierre, no se cuestionen eso, sino más bien acepten el signo que pueda venir mientras sea válida la combinación, evidentemente, ¿no? Tampoco sería válido que tengamos la interrogación de cierre y luego el punto, eso ya lo sabemos. Podría no tener nada y sería correcto iniciando con mayúscula, es correcto, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Más bien chequen cómo inicia lo que viene después. Entonces, les reitero, las tres formas podrían ser válidas. Coma, no las aguanto, está bien. Punto y coma, no las aguanto, está bien. La interrogación de cierre e iniciando con mayúscula también estaría bien, ¿sí? Las tres cosas pueden ser correctas. Entonces, les reitero, no se cuestionen si debe ser coma, punto y coma o el punto que ya viene implícito, sino más bien cómo inicia lo posterior. En este caso, como teníamos punto y coma, evidentemente el no debería ser con minúscula. Esa es la importancia acá. ¿Cómo está iniciando lo que viene después? Si con mayúscula o con minúscula, ¿no? Entonces, también está bien este ejemplo, ¿vale? Ya saben, ¿eh? Si se va generando cualquier duda, hay que plantearla. La 4 sí es criminal, coma, ya no confío en mí. El señor Gutiérrez, pues otra vez, ¿no? ¿Cómo ha ido el viaje, señor Gutiérrez? Ese señor Gutiérrez es el sujeto, es un vocativo, ¿no? Está bien, ese señor Gutiérrez es otra vez vocativo. Entonces, ojo, ¿eh? Puedo notar que a varios de ustedes les cuesta trabajo diferenciar al sujeto del vocativo. ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿Un usted? No. ¿Tú? ¿Él? ¿Y quién es él? Ajá, es un él, pero ¿quién es él en la oración? El viaje, ¿no? Entonces, el sujeto es el viaje, efectivamente. Entonces, el viaje de ir o de cómo ha ido es perdón, el sujeto del cómo ha ido es el viaje específicamente, ¿vale? Entonces, este señor Gutiérrez es nada más el receptor del mensaje, el receptor de la pregunta para este caso. Aquí lo que quería que recordaran es que si el vocativo se encuentra al final del enunciado, que es pregunta, sí se coloca dentro de la interrogación, ¿no? Si estuviera fuera de la interrogación, entonces estaría mal este señor Gutiérrez, ¿vale? Pero es vocativo, está dentro de la pregunta, todo bien. El sujeto aquí es el viaje, les reitero. Entonces no estamos separando en realidad, no es una coma criminal, sino que es simplemente el receptor del mensaje. Sí, efectivamente, es correcto, Vázquez. Tenemos un segundo sujeto en la parte que es enunciativa. Ahí sí sería un usted, que ahí sí sería el sujeto el señor Gutiérrez, ¿no? Pero ya es un enunciado diferente. Y entonces es un sujeto tácito, un sujeto implícito. Espero que usted, ¿no? Señor Gutiérrez, sería el referente, encuentre comodidad en nuestras habitaciones, ¿vale? Entonces, sí, si hablamos del segundo enunciado o de la segunda oración que conforma este segmento, sí, el sujeto es el señor Gutiérrez, pero de la pregunta, el sujeto es el viaje, ¿va? Entonces, bien, bien la oración número 4. Yo creo que vamos a tener que hacer una breve práctica
Si lo podemos hacer ahorita, lo hacemos, pero si no, para mañana. Y vamos a practicar o recordar un poquito con esta situación del vocativo, porque sí es algo habitual que de repente les cueste trabajo identificar que se trata de un vocativo, entonces a lo mejor hay que practicarlo un poquito más para que lo puedan notar más fácilmente, ¿vale? ¿Qué pasa con las 5? ¿Cómo te ha ido? ¿Te acuerdas de mí? Soy Fernando, el hermano de Sofía, Juan. Bien, ¿no? Efectivamente, también está bien. Aquí les puse un montón de vocativos, me acabo de dar cuenta. ¿Quién es el vocativo en esta oración número 5? Juan, ¿no? Por eso Juan está separado por coma de Sofía, porque si no estaría diciendo que soy Fernando y que la persona de quien soy hermano se llama Sofía Juan, ¿no? Entonces más bien a Juan yo le estoy diciendo que soy Fernando, el hermano de Sofía, y le pregunto cómo le ha ido y si se acuerda de mí, ¿no? Entonces esos serían los aspectos a considerar en esta oración. Por compleja que pueda parecer, por extraña que pueda parecer, finalmente, recuerden, nos estamos fijando en la puntuación, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Ojo, las primeras preguntas están separadas por coma. Está bien, ¿no? Simplemente con que inicie con minúscula la segunda. Si tuviéramos punto y coma, también estaría bien, ¿no? Y si tuviéramos simplemente el punto de la interrogación de cierre, mientras la segunda pregunta inicie con mayúscula, igual estaría bien, ¿no? Recuerden que esos son los aspectos que deberíamos considerar. La coma después de Fernando, ¿qué tipo de coma es? Soy Fernando, el hermano de Sofía. Ah, simplemente es una coma que nos establece la dependencia que existe entre el segmento Soy Fernando y el segmento el hermano de Sofía. Es una coma que simplemente nos señala esa relación de dependencia que ya hemos dicho que es la generalidad con respecto a la coma. ¿El hermano de Sofía es parentética? No. Digo, si lo quieren considerar de esa manera, podría funcionar, ¿no? Si quieren considerar que el hermano de Sofía son comas parentéticas, está bien, porque podríamos decir, soy Fernando, coma Juan, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí, tienen razón, perdón, ahí estaba como un poco distraído, pero sí, podemos considerar que esas comas son efectivamente parentéticas, ¿no? Porque es un dato que realmente no necesitaríamos dar, ¿no? No necesito especificar que soy el hermano de Sofía, es como un dato extra, como información de más, y lo que podríamos decir simplemente es, soy Fernando, coma, Juan, ¿no? Hablándole a Juan, diciéndole a Juan que yo soy Fernando, ¿vale? Muy bien, lo identificaron muy bien. ¿Qué pasa con la 6? La 6 está mal, ¿no? Ojo, recuerden ser observadores. El orden, efectivamente, recuerden que hemos dicho, sí existen enunciados que sean al mismo tiempo interrogativos y exclamativos, como este, sin ningún problema, pero tenemos que identificar que así como aperturamos el enunciado, en este caso interrogación, deberíamos cerrar también con interrogación, ¿no? No podemos combinarlos. Tenemos que seguir el mismo orden en la apertura y en el cierre. Eso es lo que está mal necesariamente con esta oración número 6. Solo se pueden combinar cuando sea un signo exacto. Solo podemos combinarlos si usamos uno al principio y uno al final, ¿no? Pero si estamos usando los dos al principio y los dos al final, tiene que ser el exacto mismo orden. Si inicié con interrogación, cierro con interrogación. Si inicié con exclamación, cierro con exclamación también, ¿vale? Esa sería ahí la cuestión. Muy bien. 7. ¿Recuerdas las características que debe llevar el reporte? No puedo recordarlas. Por aquí dicen que los puntos suspensivos tendrían que ir dentro. Recuerden que hemos dicho, los puntos suspensivos en una interrogación o en una exclamación pueden ir dentro, claro, pero también pueden ir fuera. ¿Cuál es el criterio para definir si van dentro o si van fuera? Exacto, estás en lo correcto, Chavarrita, ¿no? Recuerden, si la pregunta no se concluyó, si la pregunta o la exclamación no se hubiera terminado, van dentro. Si la pregunta sí se concluyó o la exclamación sí se concluyó, y como hemos dicho, igual queremos generar esta cuestión estilística de marcar el suspenso, de marcar la pausa, de marcar este elemento que nos puede señalar los puntos suspensivos como aquí, van fuera, ¿no? Entonces, aquí sí notamos que la pregunta se entiende a la perfección, por lo tanto sí se ha terminado, ¿no? ¿Recuerdas las características que debe llevar el reporte? Me parece que es bastante claro, sí, que evidentemente, pues la pregunta sí se ha terminado. Y como queremos generar esta pausa o este suspenso,
los colocamos fuera. Entonces, la ubicación de los puntos suspensivos está bien, tiene que ir fuera. Ahora la pregunta para muchos es, ¿debemos iniciar con mayúscula o debemos iniciar con minúscula la exclamación? No puedo recordarlas. Recuerden, podemos entender por separado las dos oraciones. No se trata de cuestión de tema. El tema puede ser el mismo. Nada más consideren, se entiende por separado sintácticamente hablando. Es un enunciado completo decir no puedo recordarlas. O de plano, si yo digo no puedo recordarlas, es un segmento oracional que no se entiende o que sí se entiende. Eso es lo que tendrían que considerar. ¿No se entiende? Claro que se entiende, ¿no? Les reitero, no se trata de cuestión temática. A lo mejor no sé de qué estoy hablando. Si yo digo, no puedo recordarlas, a lo mejor no sé de qué estoy hablando con exactitud, pero es un segmento oracional que tiene sentido, que sí tiene la cantidad de palabras necesaria para guardar un significado. ¿Me explico? Esa es la cuestión que deberían pensar ustedes. Muy diferente a si yo dijera nada más recordarlas. Si yo digo recordarlas, ahí claramente no estoy diciendo nada, ¿no? Ahí sí definitivamente necesito de más palabras, de más información para poder entender ese segmento. Entonces, piénsenlo de esa forma. No lo piensen en una cuestión de relación temática, porque claro, si no tengo un contexto, si no tengo el contexto que se plantea en la pregunta, pues claro, puedo decir que no se alcanza a entender la exclamación, pero como grupo de palabras, como enunciado, sí guarda una totalidad de sentido, sí tiene un significado completo, aunque no sepa exactamente de qué está hablando. Entonces, esa es la cuestión que deberían tener ustedes en consideración. Entonces, después de los puntos debe llevar coma y seguir la exclamación en minúscula. Podría ser una opción, también sería válido. Entonces, les reitero, no se casen con esta situación de tiene que ser de una forma o tiene que ser de otra. Recuerden que hay algunos enunciados que se pueden generar a través de combinaciones distintas de signos de puntuación, perdón. Entonces, así como está escrito este enunciado número 7, está bien, no tiene ninguna problemática. Si yo quiero poner, así como tú lo planteas, Rodríguez, también estaría bien, pero es una alternativa, ¿no? Podría hacerlo de esta forma, con una coma y después no puedo recordarlas. Es válido mientras inicie con minúscula y puedo tener la coma antes sin ningún problema, ¿va? Pero así como yo lo escribí, también está bien, ¿vale? Iniciando con mayúscula después la exclamación, porque es un grupo de palabras que se entiende, que tiene totalidad de sentido. ¿Me explico? ¿Queda más o menos claro esto? Ok, entonces lo vamos a señalar en verde. 8. ¿Qué haces? Apúrate con el atole que abuelita está esperando. Yo creo que esta es muy obvia, ¿no? Evidentemente esta está mal porque ya tenemos el punto de interrogación de cierre, no necesitamos colocar el otro punto. Eso es lo único que está mal, eso es lo único que genera un enunciado o un ejemplo incorrecto en esa número 8. Muy bien. La 9. Qué emoción volver a verte. ¿Te acuerdas de mí? Soy Violeta. Mal, en concreto, desde el principio, ¿no? Porque recuerden que hemos comentado, cuando se trata de exclamaciones, podemos intentar dar como un mayor énfasis en la exclamación justo y recurrir al uso de dos o tres signos de exclamación, pero tiene que ser igual o tiene que ser simétrico, como hemos dicho, ¿no? La misma cantidad al principio, la misma cantidad al final, ¿no? Entonces, como tengo tres al final, debería tener tres al principio, ¿va? Entonces, ahí sería sobre todo esa la cuestión que es incorrecta. Y la número 10, todo mal, ¿no? Efectivamente, hay dos errores, ¿no? El primero, que el vocativo tendría que estar fuera de la pregunta porque está al principio, ¿no? Entonces tendría que ser José, coma, y luego la pregunta. ¿Tienes esta playera en talla mediana? Ah, sí, era lo que me estaban comentando por ahí. Aquí puse un está, ¿no? Un verbo estar en lugar de un pronombre, más bien de un determinante. Sí, esto tendría que ser sin tilde. Bien, tienes esta playera, así, ¿no? En talla mediana. Entonces, el vocativo fuera. Y luego, como decíamos, esto es en la segunda parte, es similar a lo que sucede en la oración número 2. ¿Se acuerdan que decíamos en la oración número 2 tenemos que separar la parte enunciativa de la parte interrogativa cuando usamos ahí relación de dependencia entre los segmentos? Entonces, aquí tendría que ser, es para el cliente de allá.
más bien, es para el cliente de allá, coma, ¿crees que le quede? Aquí me faltó también la interrogación de cierre. Esa sí fue como error de dedo, ¿eh? Pero definitivamente podríamos tenerlo así, ¿no? Coma y con minúscula, pero no está la coma. O un punto e iniciar con mayúscula. También sería válido, ¿no? Entonces recuerden, aquí nos enfocamos a pensar en la combinación, ¿no? Si hay coma, debería haber minúscula después. Si hay punto, debería haber mayúscula después. Aquí no hay nada. Y como no hay nada, ese es el problema, ¿no? Que tendría que haber un signo de puntuación. Idealmente una coma para que podamos iniciar con minúscula la pregunta, ¿vale? Entonces, esas son las cuestiones con respecto a estos 10 enunciados. ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna duda? Cuéntenme cuál se complica. Yo puedo notar personalmente dos cuestiones y que me gustaría entonces que las practiquemos un poquito más. La situación de los vocativos, ¿no? Les cuesta todavía trabajo identificar el vocativo y diferenciarlo del sujeto. Ustedes, ahorita digo, ya pondremos algunos ejercicios, pero esa sería una cuestión. Y la otra que puedo notar es que no alcanzan a distinguir o creo que no se alcanza a entender del todo lo que hemos mencionado de si son segmentos que se entienden por separado o no se entienden por separado para la cuestión de los puntos suspensivos, por ejemplo. Creo que ese es otro aspecto que también les cuesta un poquito de trabajo. A ver qué escriben por acá. En la primera, ¿por qué Pedro va entre dos comas? Ah, porque Pedro es el vocativo, Rodríguez, ¿no? Y recuerda lo que hemos dicho. El vocativo puede estar al principio, puede estar en medio, puede estar al final de la oración. Y dependiendo de su ubicación, será la cantidad de comas. Cuando tengas al vocativo en medio, como yo lo puse en este primer enunciado, la coma va antes y también va después, ¿no? Si estuviera al principio, les voy a escribir aquí abajo las otras dos formas en las que podríamos generar el mismo enunciado. Podríamos decir también, Pedro, coma, no me digas que no has llegado todavía. Lo podríamos escribir de esta otra forma y también sería correcto. Aquí fuera de la exclamación porque está al principio. O, como ya sabemos, dentro, si lo ponemos al final, no me digas que no has llegado todavía, coma, Pedro, ¿no? Entonces, estas serían las tres formas diferentes de colocar al vocativo, al principio, al final o en medio, como yo lo hice en la oración número uno. Por eso, entonces recuerden, si el vocativo está en medio del enunciado, si nos queda en medio de la oración, la coma tiene que ser antes y tiene que ser después también. ¿Vale? Esa sería la cuestión, Rodríguez. Mi intención es divertirnos aprendiendo anatomía. Después de todo, también es la nuestra. En este caso, que me encontré en un libro, se usan correctamente los dos puntos. Sí, es un uso válido, ¿no? Estás introduciendo a una especificación o alguna aclaración, algo similar, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ningún problema ahí en cuanto al uso de los dos puntos en esa ubicación. Obviamente hay otras formas de escribirlo que también serían correctas, ¿no? Podrías colocar un punto e iniciar con mayúsculas sin ningún problema, pero no veo ningún problema con el uso de los dos puntos para ese caso, ¿va? Se me complica la primera porque relacioné la acción del verbo con el vocativo. Sí, es lo que les comentaba. La cuestión de vocativos veo que se les complica todavía. Para saber si se entiende por separado, sería diferenciar si cada oración tiene su verbo núcleo. Puede funcionar, ¿no? Efectivamente es un factor que podría ser funcional, Gómez, para la cuestión de si se entienden por separado, aunque podría haber excepciones, vaya, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser un factor que sería útil, pero tampoco hay que considerarlo una totalidad, ¿no? Como una universalidad, ¿vale? Entonces, puede ser un factor, pero no lo consideres siempre una universalidad. En el último, ¿cómo sería correcto? Ah, el último, para que sea correcto, lo podemos transcribir. Les reitero, hay muchas formas en las que podríamos transcribirlo de manera correcta, ¿no? Lo pongo acá. ¿Cómo sería correcto este? Podría ser José fuera, luego tienes esta playera en talla mediana, cerramos y es para el cliente de allá, oye, coma, ¿crees que le quede? Esa es una forma, ¿no? Esa es una forma que podría ser correcta, ¿vale? Como hemos dicho, aquí podría ser punto y que la pregunta inicie con mayúscula, y es otra forma que también podría ser correcta. O podría ser punto y coma y que la pregunta inicie con minúscula, ¿no? Entonces, son maneras distintas, todas ellas podrían ser adecuadas.
Y ahí podríamos tener algunas consideraciones entonces con respecto a ello, con respecto al último ejemplo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra cosa que quisiéramos plantear? ¿Alguna otra duda? Entonces lo importante aquí es que siempre que hay receptor o receptores, no porque lo haya obligatoriamente será el sujeto de la oración. Exacto, ¿no? Si identifico el receptor del mensaje, el receptor del enunciado, forzosamente lo voy a considerar vocativo, ¿no? Y al ser vocativo, recuerden, lo tenemos que separar del resto de la oración. Si está al principio, si está en medio, si está al final, lo tenemos que separar del resto de la oración y no es que estemos separando al sujeto, ¿no? El sujeto no tiene que ser necesariamente la misma palabra que el vocativo. Pueden ser la misma persona, pero no tienen que ser la misma palabra. O no, más bien, de hecho, no tienden a ser, de hecho, la misma palabra, ¿no? Hoy no, seminario nos toca miércoles y jueves en la noche. Esta semana nos toca miércoles y jueves. ¿Por qué la 9 está mal? Porque recuerda que hemos dicho, Ortiz, que los signos de interrogación y de exclamación deben ser simétricos, ¿no? Y en el caso de las exclamaciones, si escribimos tres al final, también deberíamos escribir tres al principio, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿vale? Por eso es lo que está mal en concreto, de forma muy específica con la 9, que no tenemos la misma cantidad de apertura y de cierre, ¿vale? Bien, entonces vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de la clase. ¿Qué les parece? Les voy a poner algunas oraciones con vocativos. Vamos a retomar o regresar un poquito y piensen entonces en lo que hemos venido comentando sobre los vocativos. Ustedes van a tener que identificar, ¿está bien usada esa coma que pretende ser vocativa o realmente es el sujeto y lo estoy separando, ¿no? Piénsenlo de esa forma, ¿vale? Entonces voy a cambiar la pantalla y les pongo algunas oraciones con respecto a ello. Nos vamos a poner acá, identifica si hay vocativos en los siguientes enunciados. Obviamente, si los hay, pues ya saben que deberíamos usar una coma, ¿no? Para separar del resto de la oración. Y entonces tendrán que pensar en esos signos, en las comas que podamos encontrar. Sí, de hecho, estoy leyendo tu mensaje, Navarro. Entonces, cada vez que tú escribes gracias, profesor, ok, profesor, sí, profesor, tienes que separar al profesor, porque el profesor es el vocativo, ¿no? Ese profesor es la palabra que usas para llamar mi atención y hacerme saber que me estás diciendo que sí, que gracias, que no, lo que sea. Entonces, ahí también va. Esa también es una cuestión vocativa y efectivamente tienes que usar la coma, ¿va? Ok, perfecto. Ahí ya va mejor en cuanto al uso. Muy bien.
Pues vamos a ver estas 6 oraciones para que nos dé tiempo de comentar un poco al respecto, ¿no? Entonces, siempre obviamente pongan atención al contexto, porque el contexto nos puede dar algunas pistas también para determinar si estamos bien o estamos mal en cuanto al uso de algunos signos de puntuación. ¿Qué piensan de la primera? Fernanda, tiene una perrita que se llama Berta. En el contexto del enunciado podemos suponer, Fernanda es quien realiza la acción de tener, o yo le estoy diciendo a Fernanda que alguien tiene una perrita, perdón, que se llama Berta. Evidentemente, pues vamos por lo más evidente, ¿no? Siempre vayan por lo más evidente. Efectivamente, no es un vocativo. Fernanda es el sujeto, ¿no? Es el sujeto de la oración. Y si yo coloco la coma aquí, por el contexto que se nos está proporcionando, yo creo que es muy claro que se trata de una cuestión criminal, ¿no? Y que no deberíamos entonces colocar esa coma. Entonces aquí no hay vocativo. Está mal, porque no hay vocativo. ¿Qué pasa con la segunda? Pedro, no hables con la boca llena. Sí hay vocativo, ¿no? Yo a Pedro le estoy llamando, le estoy haciendo saber que el mensaje de no hables con la boca llena va para él, ¿no? En este caso sí está bien. Pedro sí es el vocativo. ¿Y quién es el sujeto? ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? El sujeto y el vocativo en una oración no son la misma palabra. Es un sujeto tácito, ¿no? Es un tú. Entonces, vamos a plantearlo acá. Tiene un sujeto tácito y es tú no hables con la boca llena. ¿Sí? Obviamente ese tú hace referencia a Pedro, pero la palabra Pedro no es sujeto, es vocativo. El sujeto está tácito. La palabra que referiría al sujeto no se encuentra en la oración y sería un pronombre tú en concreto. Entonces, aquí nada más para demostrarles, ¿no? La palabra que refiere al sujeto no es necesariamente la misma que refiere al vocativo. Puede ser la misma persona, pero usan palabras diferentes para referir uno a la otra. Exacto, Pedro es para especificar a quién le hablo, ¿no? Es correcto. Entonces, tres, recuerdo cuando me encontré a Bertín en la playa. Claro, y el sujeto soy yo, ¿no? Es un sujeto tácito también. Ese nombre, por ejemplo, Bertín, en la 3 Bertín tendría que ir entre comas, no porque en un contexto evidente, Bertín no es el vocativo, ¿no? Más bien estoy diciendo a quién me encontré. Vean, si colocáramos las comas acá, es como si dijéramos si yo coloco las comas, sí podríamos entender que Bertín es el vocativo, pero ya no digo a quién me encontré, ¿no? Es como decir, oye Bertín, recuerdo cuando me encontré a en la playa, diríamos, ¿no? Entonces, ¿a quién me encontré? Si yo coloco las comas entre Bertín, ya no estoy dando a entender que a quien me encontré fue a Bertín, sino que más bien a Bertín le estoy contando que me encontré a alguien, pero no estoy diciendo a quién me encontré, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. Podríamos modificarlo, ¿no? Efectivamente, Abertín es un complemento directo, correcto, Basurto, ¿no? Entonces, ese Abertín está funcionando como complemento directo, no es a quien le hablo, ¿no? Efectivamente. Si agregáramos otro nombre, podríamos decir, ahí ya agregué, ay, me dupliqué la A, pero esto lo podría convertir en un enunciado correcto. Recuerdo cuando me encontré a tu amigo Bertín en la playa, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos entender, yo a Bertín le estoy contando que me acuerdo de la ocasión en la que me encontré a su amigo en la playa, ¿no? Efectivamente, ahora tu amigo sería el complemento directo, pero así como estaba escrito, bien sin comas, porque Bertín no es vocativo, sino que es el complemento directo del verbo encontrar, ¿va? En ese caso, unos puntos suspensivos después de a. Recuerdo cuando encontré a. Eso si quisiéramos expresar que a lo mejor no me acuerdo del nombre, que estoy haciendo una pausa para recordar, podrían funcionar esos puntos suspensivos, pero cambia un poquito el sentido, ¿no? El contexto. ¿Cómo tendría que decir para mostrar al sujeto en la 2? Pues podríamos decir, pero es que es innecesario, ¿no? Si quisiéramos mostrar al sujeto, pues nada más lo colocamos antes del verbo. Pedro, tú no hables con la boca llena. Pero lo pueden notar, es redundante. Realmente no necesito decir ese tú porque es evidente que le hablo a un tú por la forma del verbo, ¿no? Entonces, normalmente en los modos imperativos, el sujeto se omite. El pronombre se suele omitir cuando se trata de verbos imperativos como no hables, ¿no? Específicamente. Entonces, si lo quisieran agregar, podríamos decir, tú no hables con la boca llena. Pero les reitero, notamos luego o de manera inmediata que no es una palabra necesaria, que se sobreentiende por el contexto que le habla a un tú y que ese tú es Pedro, ¿no?
pero si lo quisieran hacer por alguna cuestión enfática, sería de esa forma, ¿no? Nada más colocan el pronombre antes del verbo y listo, ¿va? Entonces el vocativo va a ser la palabra con la que llamamos la atención del receptor. Exacto, es correcto, Ortiz. Como ya lo hemos dicho, ¿no? El vocativo es ese no, puede ser el nombre, puede ser una expresión, un apodo, cualquier palabra que utilicemos para llamar la atención del receptor, como ya bien lo estás diciendo, ¿no? Y como ya lo hemos comentado. En la 4, ajá, vamos a la 4. Por aquí comentan que piensan que es un poco ambigua porque mi prima es el sujeto y si Estefanía es mi prima, entonces sería criminal, aunque también le podría estar diciendo a una Estefanía que mi prima viene a jugar. No, el sujeto nunca va a ser Estefanía, ¿eh? El sujeto es un tú, ¿vale? El sujeto es un pronombre implícito. Tú te acuerdas de mi prima, ¿no? Esa sería la cuestión. Entonces, ojo ahí, no estaríamos, aunque estuviera la coma, eh, no estaríamos separando definitivamente al sujeto del predicado. O sea, esta coma podría estar mal en algún contexto, ¿vale? Pero no porque sea una coma criminal, no porque separa sujeto de predicado. Pero les reitero, piensen en el contexto, ¿sí? Estefanía sería quien le hablamos. Efectivamente, ¿no? Eso sería como lo más evidente. Si su prima se llama... Exacto. Si la prima se llamara Estefanía, entonces estaría mal la coma. Pero vean la segunda parte que dice, bien, ay, aquí me equivoqué, tendría que ser en singular, ¿no? Así, viene a jugar con nosotras. Si yo digo, viene a jugar con nosotras, ¿a quién creen que le estoy diciendo que viene a jugar con nosotras? Pues yo a Estefanía le digo que mi prima viene a jugar con nosotras. Entonces, por eso les decía, vean el segundo ejemplo, el segundo enunciado para este caso, y se entiende de forma más concreta o de forma más clara que sí está bien considerar que Estefanía es el vocativo, es a quien yo le estoy diciendo que mi prima viene y viene a jugar con nosotras. Entonces, lo vamos a considerar correcto este enunciado, sin ningún problema, ¿no? Está bien. También la 3 dijimos, ¿no? Que estaba correcta, para marcarla de una vez, ¿vale? 5. Hola Mateo, ¿está tu mamá? Soy tu tío Juan. ¿Qué piensan de esta? Mal, ¿no? Porque ¿a quién le dirijo el saludo? A Mateo. Entonces, yo a Mateo le estoy haciendo saber que le estoy diciendo hola, ¿no? Entonces, en pocas palabras podríamos decir lo siguiente, Mateo es el vocativo, exacto, ¿no? Efectivamente, ese Mateo es el vocativo, es a quien le dirijo el saludo. Le hago saber que le dirijo el saludo y tengo que separarlo por coma. Si ustedes quieren poner un receptor después de un saludo, siempre lo van a separar por coma. Siempre, siempre entonces que pongan o que mencionen al receptor después de un saludo, tienen que colocar coma, ¿no? Hola, coma, profesor, ¿no? Hola, hola, coma, amigos. Buenas tardes, coma, señoras, ¿no? Entonces, el receptor que pongan después del saludo deberá ir separado siempre por coma. No importa si es un hola, si es un buenas tardes, si es un adiós, lo que sea, ¿vale? Entonces ahí nos falta la coma de forma concreta. ¿Y qué pasa con la 6? Platicando con Sofía, nos acordamos de ti. Claro, yo no puedo considerar que Sofía es el vocativo porque platicando con quién entonces, ok, le hablo a Sofía, pero platicando con quién nos acordamos de ti, ya no completo, ¿no? Ya no tendría sentido el enunciado. Entonces, más bien, ese Sofía no debería ir entre comas porque claramente no está funcionando como vocativo. Bien. Entonces, sí tienen o sea, claramente tienen la capacidad de identificar a los vocativos, nada más que se acuerdan, se olvidan más bien de su existencia. Creo que ese es el problema. Entonces, no se olviden de la existencia de algo que se llama vocativo, que suele ser el nombre de una persona a la que le estamos dirigiendo el mensaje. Pero claro, no nada más se reduce a la idea del nombre, sino que también puede ser un sobrenombre, un apodo, una palabra de afecto, cualquier expresión que finalmente haga referencia a una persona puede funcionar, recuerden, como vocativo. Entonces, nada más no se olviden de su existencia. No vamos a considerar que todo nombre de persona en un enunciado tiene que ser el sujeto, ¿no? Esa sería la cuestión ahí. Porque sí lo identifican, sí se dan cuenta. Pero ya una vez que se ha implantado en su cabeza esto de, hay que pensar en la existencia de un vocativo. Entonces, ustedes siempre piensen en la posibilidad de la existencia de un vocativo en todo caso. ¿Sí? No sé si quieran plantear alguna pregunta.
o agregar algo antes de finalizar por el día de hoy? Ya mañana podemos hacer algunas oraciones donde estemos pensando en si lo que viene después de puntos suspensivos tiene sentido por sí solo o no, ¿no? Que esa es la otra cosa que estábamos viendo que se complica un poquito. Entonces mañana podemos agregar algunos ejercicios sobre ello. Pero mientras sobre esto del vocativo, ¿cómo vamos? Ok, bueno, pues si no hay preguntas, terminamos por el día de hoy, ¿vale? Nos vemos entonces mañana. Que tengan buena tarde, noche. Se cuidan, nos vemos.